Bueno, buenos días a todos. Me saco esto para poder hablar un poco mejor, pero un gusto. Siempre digo bienvenidos, pero en este caso los bienvenidos somos nosotros. Bueno, este es el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Es un gusto que puedan participar con nosotros de los simulacros que venimos haciendo con esta escuela desde hace 8 años. Es algo para que puedan disfrutar, para que puedan conocernos un poco mejor, cómo resolvemos nuestros conflictos. Pero por favor piensen que este es un juego, que va a haber uno que gane y uno que pierda. De para allá no fue arbitrario, fue uno que gane y uno que pierda. Digo, hay dos hechos en esta causa, es una causa real. Cuando terminemos se las voy a contar. Bueno, y ahora les quiero presentar a quien nos va a acompañar, que es una persona, juez de cámara en local, penal juvenil, contravencional y de faltas. Es una persona que tiene una gran trayectoria en la justicia y bueno, que es un honor para nosotros que nos acompañe, es la primera vez que nos acompañe. Es el que de alguna manera ahora les va a dar unas palabras y los va a ayudar con alguna cuestión que aparezca durante el simulacro. Se puede parar en cualquier momento, esto no es una obra de teatro, es un role-playing, así que si tienen una duda, paramos y listo, no sufran. Así que Sergio, un gusto que estés con nosotros. Te doy el micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, señores del jurado, señoras del jurado, han sido seleccionados, ya han tenido una audiencia en la que los seleccionaron como personas imparciales para participar de un juicio. Vamos a juzgar a un señor Ignacio Sueiro por un delito que trae el Código Penal, que está previsto en el artículo 131, es el delito de grupo. Dice el artículo 131 del Código Penal: será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. El señor Ignacio Sueiro es inocente, va a ser juzgado, van a escuchar la acusación. La mera lectura de la acusación no prueba nada, después van a tener que ustedes valorar la prueba. Yo soy el juez de derecho en este juicio, voy a ser el que vea cómo se aplica la ley. Ustedes tienen que resolver si los hechos que imputa la Fiscalía están acreditados por la prueba. Bueno, esto sucintamente es lo que tengo para decirles. Ustedes saben que son soberanos en la decisión que van a tomar, no tienen que estar presionados por nadie, ni el gobierno, ni la prensa, ni las personas de afuera de este juicio pueden incidir en su decisión, la tienen que tomar solos, en la sala en la que van a deliberar, y está garantizado que no van a tener represalias por la decisión que tomen. Salvo que hubiera un caso de soborno o un caso de corrupción, no hay posibilidad alguna de que por la decisión que ustedes adopten tengan alguna consecuencia. Sin más, le voy a pedir entonces al secretario que presente el caso. Bueno, todos de pie le vamos a tomar juramento entonces, primero. El juez se había preparado también para hacerlo, el juez de mentirita, así que había preparado el víctima. Les voy a pedir a los jurados que se pongan de pie entonces. Prometen en su calidad de jurados, en nombre del pueblo, levanten su mano derecha y respondan al finalizar la fórmula con un sí prometo. Prometen en su calidad de jurados, en nombre del pueblo, examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según su leal entender, de acuerdo a la prueba producida y observando la Constitución de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes vigentes. Sí, prometo. Pueden tomar asiento, damas y caballeros del jurado. Secretaria, ¿puede usted anunciar el caso? El Ministerio Público ha decidido acusar al señor Ignacio Sueiro por el delito comprendido en el artículo 131 del Código Penal.
¿Está lista la Fiscalía y reconoce la presencia del jurado? ¿Está lista la defensa? ¿Reconoce la presencia del jurado? Declaro entonces abierto el juicio. Señor fiscal, puede realizar el alegato inicial. Buenos días, damas y caballeros del jurado. Nosotros, los miembros de la Fiscalía, estamos para representar al Ministerio Público en su acusación contra el imputado Ignacio Sueiro. A lo largo del juicio probaremos que el acusado es culpable de 2 delitos de la misma categoría, grooming. El primero, haber atentado en contra de la integridad sexual de la joven Julia Serena Pérez, de 17 años, a través de la aplicación Instagram, enviándole mensajes a su mensaje de voz mediante el usuario Nacho Cool. El segundo, por haber intentado atentar contra la integridad sexual de Daniela Luz Clerici, de 15 años de edad, a través de la misma plataforma y el mismo usuario, Nacho Cool, a través de mensajes de texto, como había dicho antes. Estamos, por lo tanto, preparados para probar lo siguiente. Primero, que la persona detrás del usuario Nacho Cool es el acusado Ignacio Sueiro. Digo, las enormes similitudes entre ambos consideraremos a lo largo del juicio. Segundo, que el acusado Ignacio Sueiro atentó contra la integridad sexual de la joven de 17 años, Julia Serena Pérez. Y tercero, que el acusado Ignacio Sueiro atentó contra la integridad sexual de la joven de 15 años, Daniela Luz Clerici. Ahora, puede resultar difícil poder asegurar en un principio la identidad real del usuario Nacho Cool comparándola con el acusado Ignacio Sueiro, debido a sus similitudes en una red social que parecería no ser a principio un factor determinante. Sin embargo, les aseguramos que a lo largo de este juicio ofreceremos evidencias claras de este hecho a través de las pruebas y testimonios que serán presentados. Estamos absolutamente seguros de que, tras analizar la evidencia presentada en el juicio, valoraremos las 3 afirmaciones que presentamos anteriormente, dando lugar a que ustedes puedan observar por qué el imputado es culpable de los 2 delitos que se le acusan. Por lo tanto, esperamos que puedan decidir con total integridad. Muchas gracias. Ahora procedemos a mostrar la evidencia mediante la cámara GS. Señor defensor, puede realizar el alegato inicial. Integrantes del jurado, voy a empezar este alegato con una simple pregunta cuya respuesta voy a dejar a criterio de ustedes. ¿Está prohibido comunicarse mediante redes sociales? Sí, mi defendido se comunicó con las jóvenes Pantaleón y Clerici, pero en ningún momento atentó contra la integridad sexual de ellas, y eso lo vamos a probar. Además, la Fiscalía no tiene pruebas suficientes ni contundentes como para comprobar la culpabilidad del imputado y la veracidad de la acusación. Vamos a su vez poder demostrar cómo fue afectada la integridad de Ignacio y cómo esta falsa acusación afecta a su entorno social, tanto con su familia como en su trabajo. Finalmente, en el transcurso de este juicio, la defensa demostrará que mi cliente no es responsable del delito bajo el artículo 131 del Código Penal, por el que es acusado. Recordándoles también a los miembros del jurado que la Constitución nos protege con un derecho al juicio y con la libertad de ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿El imputado desea declarar? Señor fiscal, haga pasar a su primer testigo, Martín Di Giorgi. La Fiscalía puede explicar o hacer cualquier tipo de aclaración previa a que el jurado vea algo de lo cual desconoce completamente. Si ustedes quieren hacer cualquier tipo de aclaración previa, durante o posterior a la prueba, lo pueden hacer.
y el orden de la presentación de la prueba es exclusivo de la Fiscalía. Los testigos son un tipo de prueba y los videos o cualquier otro tipo de prueba es otro tipo de prueba. Así que decidan ustedes el orden, ¿sí? Con libertad. Aquí presentaremos una cámara Gesell, que es precisamente la grabación de las dos víctimas que son menores de edad, y aquí contarán su testimonio. Mi mamá me regaló un teléfono Samsung que uso solamente yo. Al principio, algunas veces miraba la casilla, pero eso era cuando era más chica. Ahora yo no quiero que lo revise porque es mi privacidad. Y un día vio uno de los mensajes que me mandó el bibliotecario del colegio, que siempre me pedía para verlos. Yo no le quería decir nada, pero me daba miedo que me siguiera escribiendo porque es mucho más joven que yo. Me prometía que me iba a regalar un libro muy caro que yo quería y unos chocolates que no sé cómo se enteró de que me gustaba. Le pedí a mi mamá que no fuera al colegio y que no hiciera nada porque me daba vergüenza. Pero la verdad es que me daba miedo. Yo no tengo celular porque el año pasado se me rompió y como tengo las materias bajas, no me quieren comprar uno, pero cuando puedo lo uso solo de mis papás y ahí aprovecho para meterme en Instagram para ver qué pasa y leer los mensajes. Muchos chicos me mandan mensajes y una de esas veces recibí un mensaje del bibliotecario y me invitaba a salir o algo así. Pero no hay importancia porque siempre le escribía a varias compañeras, entonces decidí ignorarlo. A continuación también vamos a mostrar los chats que fueron tomados de los celulares de las víctimas, en los cuales se ven los claros mensajes de este Nacho Kuhn. Bueno, acá se puede ver cómo el usuario Nacho Cool manda hacia Daniela un mensaje en el cual habla sobre invitar a merendar a la víctima. Nacho Cool, como dijeron en su alegato inicial, es el acusado Ignacio Suegro. Acá se ve como el acusado la invita a faltar al colegio, no entrar para juntarse entre ellos, encontrarse, comprar algo, ir a la casa del acusado, con una menor, recordémoslo. Acá el acusado le dice, no me digas como quieras, decime vos qué querés hacer, y después el pará te dejan. Esto nos deja ver cómo el acusado sabía que era una menor, porque le pregunta si la dejan ir a comer con él. Este mensaje, bueno, esto no es relevante para el juicio. Me debería fuera del cole para almorzar, merendar o hacer algo. Nuevamente el acusado invitando a una de las menores a ir a comer con él. Acá el acusado, como se reconoce que no puede encontrarse y hablar libremente con la víctima dentro del colegio, le dice sobre encontrarse fuera. Acá el acusado dice su edad, dice no soy grande, que sería respuesta a un mensaje de la víctima diciéndole que la diferencia de edad era mucha. Le dice que no es grande, que solo tiene 27 años, y le dice vos sos una nena. De nuevo, demuestra que él sabía que la víctima era una menor de edad
Y está está confirmando, acá nos confirma su edad. Bueno, acá nuevamente se ve como el invitado lo vuelve a invitar a salir, perdón, el acusado lo vuelve a invitar a salir. Acá podemos ver cómo el acusado, de alguna manera, dice que esto tiene que quedar en secreto, lo cual da a saber que hay algo que no se puede saber. Acá confirma una vez más que trabaja en el colegio de las menores, lo cual puede ser punto estratégico para poder acusarlo. Acá ya el acusado está viendo alguna forma para poder charlar dentro del colegio con la víctima, porque la víctima se negaba a encontrarse fuera del mismo. Estos son, en un principio vimos chats de Daniela y ahora estamos viendo chats de los de Julia. Con una de las dos le invitaba más que nada a ir a merendar y con la otra ya era más una incitación a verse fuera del colegio y a algo más. Acá el acusado claramente manda un mensaje diciendo que no sabe si está bien o mal la forma en la que se habla con la víctima. Y llega a Bueno, y llega a querer, de alguna forma, tratar de incitar a la menor a que suceda algo sexual entre ellos dos. Acá hablan sobre un libro el cual la víctima quería y de alguna forma el acusado se enteró y bueno, trabajando dentro del colegio puede tener contacto con varios alumnos, entonces puede haberse enterado y como miembro, como bibliotecario que es, tiene una mayor posibilidad de saber sobre los libros que le puede llegar a gustar a alguno de los alumnos. Entonces está no extorsionando, sino usar el libro como método para acercarla a él. Bueno, acá ya el acusado, dándose cuenta de que no estaba bien lo que estaba haciendo, quería terminar todo y le pregunta a la víctima sobre si podía quedarse entre ellos y no salir para nadie más. Nadie debería enterarse. Nuevamente le pregunta si puede salir del curso 5 minutos porque no se podían encontrar fuera del colegio porque la víctima se negaba y el acusado seguía incitándola a encontrarse en cualquier momento. Y le pregunta por dónde vive. Bueno, nuevamente tiene ganas de hablarla, de verla. Acá el acusado te vería para conocerte, me gustaría conocerte si estás. Claro. Trata de persuadirla y le dice, si pasa algo o no, no lo sé. O sea, dice que esas no son sus intenciones, pero no niega la posibilidad de que vaya a pasar algo entre los dos. Y lo más importante, resalta que no piense que esté mal por la diferencia de edad, siendo que claramente está mal por la diferencia de edad. Todos los pruebas han sido presentados. A continuación, le leeré el artículo
275 del Código Penal. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo desde la condena. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Señor fiscal, puede intervenir. Hola, Martín. ¿Podría explicar su relación con el caso de hoy? Yo formo parte del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y fui el encargado de peritar los celulares que me brindaron. ¿Qué encontró en esa información de celulares? Chats mediante la red social Instagram del usuario Nacho Cool con ambas víctimas. ¿Ha sido la veracidad de estas conversaciones totalmente verificada? ¿Cómo? ¿Ha sido la veracidad de las conversaciones totalmente verificada? Sí. Por lo tanto, no cabe alguna duda de que, sea quien sea, el usuario Nacho Cool interactuó con las dos víctimas. Exactamente. Excelente. Podría preguntarse si la foto de perfil que tiene el usuario Nacho Cool es de la plaza cercana al colegio donde estuvieron las dos víctimas, tal y como se afirmó en el testimonio en la cámara GESE. Sí. Perfecto. Por lo visto, los mensajes del usuario Nacho Cool conocía también a 27 años, ¿cierto? No te... El usuario Nacho Cool conocía exactamente la edad del imputado, 27 años, Sí. ¿cierto? Sí. También es cierto que el usuario Nacho Cool conoce algunos datos acerca del entorno escolar donde estuvieron las dos víctimas, ¿cierto? Es cierto, sí. También sabían las conversaciones obtenidas por lo visto anteriormente que este usuario conocía que a Julia Selena Pérez le gustaba un libro en específico, ¿correcto? Correcto. Por lo tanto, en base a la información que el usuario Nacho Cool conoce sobre el acusado y el entorno escolar de las dos víctimas, podemos afirmar que el usuario conoce información importante del entorno escolar de este colegio. Sí, podemos afirmar. Muchas gracias. ¿Más preguntas? No más preguntas, señor juez. Perfecto, muchas gracias. Señor defensor, ¿tiene preguntas para hacer el testigo? Señor fiscal, haga pasar a su segundo testigo, Marcela Pérez. ¿Conoce usted las implicancias del falso testimonio? Sí, conozco. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí, lo prometo. Señor fiscal, puede interrogar a su testigo. Buenos días. Podría empezar preguntándole si usted es la madre de Julia Selena Pérez. Sí, lo soy. Sí. ¿Por explicar la situación que le ocurrió a su hija con todo esto? Obvio. Yo a Julio regalé un celular Samsung A9 con la línea de Claro 011 8388 0000 con la condición de que yo pudiera tener todas las contraseñas usuarios de las redes sociales, incluido WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otros. Esto debido a que yo la gran parte del tiempo no estoy en casa, ya que estoy separada del papá y estoy trabajando alrededor de las 12 horas para poder mantener a Sebastián, su hermano pequeño de 12 años, y a ella. A Julia siempre la consideré una muchacha muy madura a comparación de otras chicas de su edad. Siempre analizaba dónde iba, si iba a la casa de un compañero, a la casa de un amigo. En ese sentido siempre fue muy cuidadosa.
después con el tiempo lo dejé de revisar el celular porque fui en no plena confianza en ella. Pero un día me vino y me preguntó acerca de si podía juntarse con un compañero del colegio afuera. Yo me quedé extrañada debido a que no sabía quién era. Entonces le pregunté y me dijo que no lo conocía, que ya era bastante grande para poder hacer esas cosas. Obviamente no me gustaba. Y le seguí preguntando y ahí me dijo todo. Llorando, enojada, porque se dio cuenta de lo que hice, revisé su celular y me encontré con el perfil de Nacho Cool, en donde la incitaba a juntarse afuera del colegio, que le iba a regalar su libro favorito, que era bastante caro, que yo ya lo sabía, y que le iba a dar unos chocolates. Julia me dijo que ella no se quería juntar, que era bastante grande y le daba mucho miedo, pero que él seguía insistiendo. También me pidió que no vaya ni hable con el colegio, y mucho menos con Nacho. Por cuestiones de seguridad, no solamente de mi hija, sino de otras chicas del colegio, fui y hablé con la directora. Ella me dijo que no sabía nada al respecto, pero también tomé medidas para los padres avisándoles. Ahí me enteré del caso de otra chica menor, de cursos menores a mi hija. La verdad no me importa, yo solo quiero que Nacho Ignacio se vaya preso. Entiendo. Tengo otra pregunta para usted. ¿Qué tan grave ha sido el daño emocional que su hijo ha sufrido a causa de todo esto? Bastante. Muchas veces la vi nerviosa, preocupada. Varias veces le pregunté si era respecto a una prueba o un malentendido con un compañero y ella siempre negaba todo. Se encontraba verdaderamente asustada, podríamos afirmar. Sí, la verdad sí. Este usuario, Nacho Cool, si no me equivoco, tras escuchar su testimonio, sigue insistiendo, a pesar de que su hija le decía que no, pero sigue insistiendo con conversar con ella, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Pregunta? No más preguntas, pues. Muchas gracias. ¿La defensa tiene preguntas para realizar al testigo? ¿Usted leyó los mensajes de su hija? Sí. Y en alguno de los mensajes del señor Zoiro hacia Julio Ruiz, ¿encontró que atentaba contra la integridad sexual? Sí. En el caso sí, porque hasta le dijo para verse en su casa, en un lugar que se sintiera cómodo. ¿Y se logró concretar? Por suerte no. No tengo preguntas. Muchas gracias por retirarse. Señor fiscal. Le iban a pedir hacer una petición a la jueza. Puede pasar Martín Di Giorgio. Si en este momento a la Fiscalía le surgiera la posibilidad de hacer nuevas preguntas, también tiene el derecho a hacerlo. No está en lo que nosotros les enseñamos para no dificultar algo que de por sí tampoco es tan simple, por lo cual, por eso estaba ordenado como estaba, pero siempre los abogados tienen la posibilidad de preguntar, y él sigue sosteniéndose bajo juramento porque de hecho ha jurado con anterioridad. ¿La Fiscalía tiene preguntas para realizar? ¿La defensa tiene preguntas para realizar? Buenos días, Martín. ¿Usted pudo vincular la identidad de Ignacio con el Instagram? No tengo más preguntas. Ustedes en el alegato inicial dijeron que es una pregunta. Da lugar. Muchas gracias por retirarse. Señor fiscal, haga pasar a su tercer testigo, Darío Clérice.
¿Conoce usted las implicancias del falso testimonio? Sí, conozco. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Bueno, La fiscalía puede interrogar. Buenos días. Primero quisiera empezar por lo básico, explicando su relación con Daniela Lucchesi. bueno, yo soy Darío Clerici, padre de Daniela Luz Clerici. Nada, ¿Podría explicar, por favor, la situación que sufrió su hija? sí. Daniela hace aproximadamente un año, un poquito más, se le rompió el celular y bueno, por cuestiones económicas no le pudimos comprar uno nuevo y le prometimos, le hicimos un trato de que si levantaba las materias que tenía bajas, le comprábamos uno nuevo y bueno, estuvimos así durante todo el año. Mientras tanto ella usaba mi celular, el de la madre lo usaba muy poco porque se le acababa el crédito rápido, entonces nada, seguía usando el mío hasta que nada, por cosas de ir a buscar a los chicos al colegio, la madre se enteró de que el bibliotecario estaba molestando a un par de chicas del quinto año por mensajes en Instagram y esas cosas, y le fuimos a preguntar a Daniela si esto era verdad. Al principio nos empezó a negar todo, hasta que se puso a llorar y ahí nos dijo todo. Yo le hablé al imputado por Instagram para que lo dejara, le dije que iba a hacer la denuncia pertinente y acá estamos. ¿Cómo se siente emocionalmente su hija tras todo lo ocurrido? Y teniendo en cuenta que le fue difícil sacarle la información, es difícil. Por lo que escuché en el testimonio, si me equivoco, fue por los rumores que afirmaban que el acusado había estado acosando con mensajes en el celular de una chica de quinto año, una de las razones por las que usted decidió realizar la denuncia. En efecto. No tengo más preguntas. Muchas gracias. ¿La defensa tiene preguntas para realizar, testigo? Buenos días. ¿Usted leyó los chats con su hija? ¿Y en algún momento vio que fue atentada la sexualidad de ella? Ya se mostró en las pruebas, al lugar. Quiero saber qué vio. ¿Qué decía? ¿Qué fue lo que viste que te pareció que esté siendo atentada su sexualidad? O sea que si yo invito a merendar a alguien, ¿estoy atentando con su sexualidad? ¿No puede ser una amistad? ¿No cree que la esté invitando a almorzar solo como amigos? Muchas gracias. Puede retirarse. Señor defensor, haga pasar a su primer testigo, Jordana Simple. ¿Conoce usted las implicancias del falso testimonio? Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? La defensa puede proceder a interrogar al testigo. En algún momento de su amistad laboral con el señor Soira, ¿tuvieron algún tipo de roce, ya sea de su parte hacia él o de la parte de la CC? Jamás, es un compañero de trabajo, lo conozco de 2017. Micrófono, pasale el micrófono. Jamás, siempre fuimos compañeros de trabajo, nuestra relación siempre fue de compañeros y siempre fuimos respetuosos conmigo. Lo conozco en 2017, él es el bibliotecario del colegio donde trabajo y yo soy profesora de geografía. ¿Y alguna vez siendo compañera laboral
de Ignacio, ¿pudo compartir con su familia, con su mujer y sus hijos un encuentro? Muy pocas veces vi a su mujer y a sus hijos que vinieron al colegio a pasarlos a buscar, pero más que eso no. Si tuviera que escribirlo en una sola palabra, ¿qué sería para usted Ignacio Zoilo? Respetuoso. Muchas gracias. ¿La Fiscalía tiene preguntas para hacer? Buenos días, profesora. La verdad me llamaron la atención algunos de sus puntos que acaba de declarar en su testimonio. Quisiera empezar por preguntar que usted afirmó precisamente que el acusado es una buena persona y un buen padre de familia, ¿cierto? Para argumentar esto, usted alegó primero que tenía entendido que el acusado era un buen padre de familia porque... se refiere a Ignacio como el acusado. Al lugar. ¿Es el acusado? Claro, es el acusado. Está dando una mala imagen al lado. Estoy diciendo que es el acusado, precisamente el acusado. No queremos que se refiera como acusado. El imputado. Para argumentar esto, usted alegó primero que tenía entendido que el acusado era un buen padre de familia porque concurrió al colegio más de una ocasión con su esposa y sus hijos, como declaró usted, ¿cierto? Sí, no solo por eso. ¿Por qué más sería el motivo? Comparto tiempos de trabajo con él y sé cómo es. No puedo decir que estoy todo el tiempo viendo lo que hace, pero con el trato que tiene conmigo sé que es una buena persona respetuosa. ¿Por qué considera que el hecho de que haya concurrido al colegio con su esposa y sus hijos en más de una ocasión refuerza que el acusado es un buen padre de familia? Es el acusado del juicio. Disculpa, ¿cómo era la pregunta? ¿Por qué considera que el hecho de que el acusado son... Reformulo nuevamente la pregunta. ¿Por qué considera que el hecho de que el imputado haya concurrido al colegio en más de una ocasión con su esposa y sus hijos refuerza que él es un buen padre de familia? Reitero, no solo por eso pienso que es un buen padre de familia, sino por la persona que es. Sí refuerza mi argumento porque vi cómo trata a su mujer y a sus hijos y sé que es una buena persona. Excelente. Usted además argumentó que, en pos de afirmar que el acusado es un buen padre de familia, afirmó que tenía entendido las razones que lo era. ¿Por quiénes tenía esto entendido? Porque comparto tiempo con él y veo cómo son sus actitudes con las personas, no solo con los compañeros de trabajo, sino también con los alumnos. Siempre se manejó de forma respetuosa y entendiéndonos a todos. Pero me refería a por quiénes tiene esto entendido, por qué personas tiene esto entendido. Por todo mi círculo de trabajo, todos coincidimos con que es una persona buena. Bien, ¿por qué considera que por ser bueno con usted, el imputado no pudiera hacer algo, lo podemos decir, en contra de la ley y fuera de las relaciones laborales, fuera del entorno del colegio? No digo que es bueno conmigo, digo que es una persona buena, respetuosa y que sería incapaz de hacer algo de la magnitud como de lo que se le acusa. ¿Por qué cree que sea una buena persona dentro del ámbito laboral? Eso lo hace una buena persona dentro de su intimidad. ¿Usted lo conoce íntimamente? Está alegando. Tengo otra pregunta. ¿Qué tan certero es el testimonio de aquellos, de las personas con las que usted había referido a lo que tenía entendido que era un buen padre de familia, considerando que solamente interactúa con el imputado dentro de la institución educativa y no en otro entorno, como en uno virtual, que es precisamente Instagram, como estamos viendo en este caso? Muy certero. Una persona en el ámbito laboral suele generar amistades. No es mi caso, pero sé que muchos amigos dentro del colegio tiene y todos afirman que es una buena persona. Nuevamente, mi pregunta era referida hacia el entorno virtual. ¿Había estado alguno de las personas por las que tenían entendido relacionado con el imputado en un entorno virtual? Que es lo que estamos tratando No hoy en sabría día. decirte, supongo que sus amigos, los más allegados a él, seguramente sí. Recuerdo también que usted citó que un año antes de que el acusado fuera denunciado,
Presuntamente una alumna de quinto año les daba notas invitadas para encontrarse fuera del colegio. ¿Cierto? Es cierto. Bien. ¿Cómo sabe usted que la situación se desarrolló exactamente así y no de una manera contraria, siendo el propio imputado el que habría incentivado esta relación, precisamente como han declarado los testigos? Justamente él vino a contarme la situación muy preocupado. Vino a decirme que unas alumnas de quinto año le mandaban notitas invitándolo a salir fuera de la institución y él no sabía cómo manejarlo porque claramente no estaba de acuerdo con la situación y le dije que le informe a los administrativos del colegio. ¿Cómo sabe que la situación se desarrolló tal y como la planteó el imputado y no de la forma que la plantearon los testigos anteriores? Noté su preocupación. Conozco a las alumnas de quinto año. Por lo tanto, usted conoce a las alumnas de quinto año y afirma que por ello sería el imputado el que estaría en la veracidad de que fue ella, la alumna, que sería la que había interactuado con él. Me mostró las notas. No tengo más preguntas, señor juez. Muchas gracias por retirarse. Señor defensor, haga pasar a su segundo testigo, Florencia Gutiérrez. ¿Conoce usted las implicancias del falso testimonio? Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí, prometo. La defensa puede interrogar a su testigo. Buenos días, antes que nada. En el día a día, ¿puede contarnos por favor cuál es su rutina? Ignacio se levanta muy temprano para desayunar y llevar a nuestros hijos al colegio. Luego va a trabajar y vuelve para almorzar y después realizar las actividades cotidianas que tenemos a la tarde, como por ejemplo llevar a nuestros hijos a algún deporte o algo así. ¿Alguna vez que usted ha estado compartiendo un momento sola con el señor Ignacio, vio o notó que le llegó un mensaje extraño o él se puso nervioso en el momento de agarrar su celular? No, la verdad es que nunca lo noté nervioso o algo así, ni tampoco noté ningún mensaje raro. Él no está pendiente al celular, sino que comparte más momentos con la familia. Y contra esta situación errónea completamente que se está viviendo, ¿cuál es su postura? No puede decir eso. Alegando. Contra esta situación, ¿cómo se está sintiendo? La verdad que estoy muy dolida, decepcionada y angustiada, porque yo lo conozco a él, porque fui casada con él hace muchísimo tiempo y tenemos hijos, y sé que es una persona maravillosa y un gran padre de familia, y sé que él es incapaz de hacer algo de lo que se está usando. Muchas gracias. ¿La Fiscalía desea hacer preguntas al testigo? Sí. ¿Usted piensa que esta es una falsa denuncia? Sí. ¿Sabía de alguna interacción entre el acusado y algún alumno de la institución? No. ¿Usted sabe si el acusado tiene redes sociales? ¿Usted sabe si el imputado tiene redes sociales? Sí tiene. ¿Usted revisa las redes sociales del imputado? No, cada uno respeta la privacidad del otro. Entonces, ¿está 100% segura de que no tiene ninguna relación por el ámbito virtual con alguna de las alumnas de la institución? La verdad que no lo sé. Si no sabe, ¿cómo puede saber si esta es una acusación falsa? Porque conozco a mi marido y sé que él no es capaz de hacer esto. Pero no lo conoce dentro del ámbito íntimo suyo, dentro de sus redes sociales. Dijo que no. No más preguntas. Muchas gracias. Puede retirar.
Señor defensor, haga pasar a su tercer testigo, Luis Lorenzo. ¿Conoce usted las implicancias del falso testimonio? Sí, conozco, señorita secretaria. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí, prometo. Buenos días. ¿Alguna vez en todos sus años de amistad tuvieron alguna pelea con demasiada relevancia? Mire, de verdad que no tuve ninguna pelea con él. Nosotros siempre tuvimos una relación de respeto y súper cariño. De verdad que él siempre es una gran persona y de verdad que lo respeto mucho como es. Al usted amigos y contarse cosas privadas, ¿en algún momento él le comentó algo sobre estas tres niñas? La verdad que él en ningún momento me mencionó estas tres niñas, pero sí me contó que él tiene Instagram y todo eso y que lo que hace con esas redes sociales es más que nada estar con relacionarse con sus amigos y con sus seres queridos. Pero él nunca me mencionó jamás en ningún día que está hablando con estas niñas. De nada. La Fiscalía desea hacer preguntas. Para iniciar, ¿podría explicar su relación con el imputado? Mire, señor, le cuento. Con el señor lo conozco hace mucho tiempo, somos amigos de la infancia, porque nosotros estudiamos juntos, fuimos juntos al mismo colegio, a su vez nuestras madres son muy amigas entre ellas y eso fue lo que conllevó a que tenga una gran amistad con el señor Ignacio Suero. O sea que lo conoce bastante bien. Sí, de verdad que sí. Si lo conoce muy bien, entonces me podría decir por qué dijo que tiene 3 hijas cuando en realidad tiene 2. Yo en ningún momento dije que tenía 3 hijas. Sí, Usted escuchó mal. No, sí lo dije. Jamás lo dije. No lo dije. No lo dije. Sí lo dije. Jamás lo dije. No lo dije que tenía 3 Bueno, hijas. está bien, está bien. Ya después dijo que sí. Voy a... Clarifico, agrego. Oye, pero ¿cómo hago esto? Oye, la verdad que me he equivocado con... No, pero posta, igual no me equivoqué. Yo en ningún momento aclaré que él tiene 3 hijos. Jamás lo aclaré. No, ya después dijo que solo dijo. Bueno, está bien, me equivoqué. Asumo. No, yo nunca dije que tenía 3 hijos. Bueno, ¿usted sabe cuál es la relación del imputado con su familia? ¿Qué? Sí. ¿Está bien? Voy a preguntar. ¿Usted sabe cómo es la relación del imputado con la familia del imputado? ¿La relación de qué, perdón? La relación dentro de su familia. Sí. Yo sé que la relación que tengo con mi familia es una relación realmente muy buena, muy linda, y sé que él es una persona muy respetuosa y que es súper cariñosa y a su hija la trata con todo respeto y cariño como se merece. Que trate bien a su hija. ¿A usted le parece una prueba de que trate bien a su hija? Que trate bien a su hija. ¿Le parece prueba suficiente como para decir que el imputado no haría un acto de grooming?
No, él jamás es incapaz de hacer una cosa así, porque yo lo conozco hace tiempo y él siempre ha sido una persona increíble. Y él jamás, tuvo todos los problemas que tuvo relacionados con mi hija y todo eso, él siempre me ha tratado muy bien y sé que es una gran persona que él no es capaz de hacer algo así. ¿A usted le parece así? A mí me parece así, no sé qué le parece a usted. Usted dice que con usted, a usted le parece una persona respetuosa. ¿Sí? Usted dice que sea respetuoso con usted, ¿implica que sea respetuoso con todo el resto del mundo? Sí, claro. ¿Por qué? Y porque es la única forma de ser cariñoso con el otro y ganar ese respeto que una ¿Por qué persona se merece. ¿Por qué que sea respetuoso con usted, que se conoce de toda la vida, implicaría que sería respetuoso con personas que conoce hace menos de un año, digamos? Que sea respetuoso con usted, que se conocen desde toda la vida, ¿implica que sea respetuoso con el resto del mundo? Y sí, sí implica. Para mí ¿Por sí. qué? Y porque ¿Por qué trataría igual a una persona que conoce hace poco Porque- tiempo que a una persona con la que se considera mi hermano? porque prácticamente? piense que la persona hay que aceptarla como realmente es y siempre hay que tratarla con respeto. Bien, usted afirma que se debe tratar a la persona como es y con respeto siempre, ¿es cierto? Así es, Y se debe también aceptarla como es. exactamente. Si el acusado es culpable al final de los delitos, se debería aceptar como es su persona. Y hacer una pregunta sobre cómo le parecería que... La vuelvo a hacer. ¿Le parece a usted que sería entonces correcto aceptar, por ejemplo, en este caso al acusado, cómo es si llega a ser considerado culpable de los delitos? ¿Le parece a usted correcto aceptarlo en ese caso como es? ¿Puedo reformular la pregunta? ¿Le parece correcto aceptar al acusado si termina siendo culpable de los delitos por los que se le acusan? ¿Le parece correcto considerarlo a él entonces como una persona que debe ser aceptada? Debe ser una persona culpable de delitos como lo que se le acusan al acusado, aceptada como es. Reformule la pregunta de vuelta, Debe ser una persona de la más que- seria y con tranquilidad. debe ser una persona que sea acusada de la magnitud de los delitos como se le acusa al acusado, aceptada tal y como es. Tal y como es mi pregunta. Uy, la verdad que me dejó sin palabras, pero... señor juez, repita la pregunta porque realmente... No tengo más preguntas, señor juez. Ah, bueno, mejor. Muchas gracias por retirarse. ¿El imputado desea hacer uso de su derecho a declarar? Bueno, vamos a hacer un receso para que los abogados preparen los alegatos finales. Señor fiscal, puede realizar su alegato final. A lo largo de este juicio hemos visto cómo la interacción entre el imputado, en este caso Ignacio Suegro, y las víctimas del caso, supuestamente han sido tratadas según el alegato inicial de la defensa como no de índole sexual, con ningún propósito de explotar la integridad sexual de las víctimas. Yo les pregunto al jurado, tras haber visto toda la evidencia, los testigos, los padres que pasaron aquí sufriendo por lo que le pasaron a las víctimas, el estado emocional de las víctimas por lo reflejado en la cámara Gesell,
Les pregunto, ¿no hay ninguna intención sexual en la interacción entre el acusado y las víctimas? Ninguna. Haberle preguntado cosas como, por ejemplo, su dirección en la casa, dónde vivía. Le he preguntado dónde vivía. Usaba métodos como el chocolate, como los libros, para intentar seducirla. Y encima de todo eso, las víctimas no querían interactuar con él. Se negaban totalmente a la interacción, pero el bibliotecario, es decir, el acusado, utilizando su posición de poder como bibliotecario, como figura en una institución escolar, ¿qué es lo que hace? Utiliza esa institución de poder, ese poder que tiene él mismo, y lo utiliza para que las víctimas se sientan casadas, se sientan indefensas, débiles ante esta situación. Las víctimas, como menores de edad, tenían a un acusado de 27 años, una diferencia de edad mayor a 10 años. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes en su lugar? Como miembros del jurado, como miembros de una sociedad, sentido en el lugar de las víctimas, al ser comunicadas, contactadas, con este sujeto, con el cual no parece tener ninguna intención que explotar su identidad sexual, su integridad sexual, de una manera explícitamente obvia? También se ha intentado a lo largo de este juicio demostrar cómo presuntamente las acusaciones eran falsas, las denuncias eran falsas denuncias, como se dijo también en el alegato inicial de la defensa. Tras haber observado toda la evidencia, otra pregunta que les hago es falsa. Tras haber afirmado, porque en el alegato inicial de la defensa también se afirmó esto, la interacción está confirmada. El acusado interactuó con las víctimas, es un hecho, interactuó con las víctimas. Tiene que ser, porque no hay otra manera de decirlo, interactuó con ellas. Y esa interacción fue mediante, como vimos, el usuario Nacho Cool en Instagram, del cual sus mensajes dejan mucho que desear, a decir verdad. Por lo tanto, solo quiero hacerles una petición. En tope de todas estas acusaciones falsas, en todo lo que se ha intentado hacer para disminuir el dolor de las víctimas, para hacer ver a las víctimas como sencillamente personas que se intentaron aprovechar tal vez de la situación, como personas que están en segundo plano, como si su dolor no fuera lo principal y lo que se debería estar hablando ahora mismo, les hago la pregunta: ¿qué harían? ¿Qué harían si situaciones como esta ocurrieran todos los días? De hecho, ¿por qué hago esa pregunta? Todo el tiempo se hace. Todos los días ocurre lo mismo. Todos los días interacciones así, miles y miles ocurren cada día. Por lo que la pregunta que hago no es una pregunta supositoria, es una realidad. Todos los días interacciones así ocurren, todos los días del mundo. De hecho, ahora mismo están ocurriendo, mira, no nos damos cuenta. Como miembros de una sociedad, como personas que son sujetos de derechos y de deber, vamos a permitir que esto siga ocurriendo. Que situaciones así, donde las víctimas son indefensas, donde no pueden hacer nada para defenderse, excepto acudir a figuras mayores, que la persona, en este caso, es un bibliotecario, que siguen pasando así. Vamos a permitir esto. Uno siente sangre, pero sangre como si hirviera nuestra sangre, una sangre hervida, una sangre totalmente fría al escuchar estos casos. Uno se siente, no tengo muchas palabras para describirlo, la popularidad que es esta, el dolor, la impotencia, que es lo principal ante todo lo que pasa, ante estos casos. Solamente les pido una cosa, que aporten su granito de arena. Muchas gracias. Señor defensor, realice su alegato final. Buenos días a todos. Antes que nada, quería hacer un resumen de la causa desde nuestra perspectiva. Al señor Ignacio Sueiro se lo está acusando erróneamente de un hecho atroz hacia su persona. Él es un individuo con educación y valores, incapaz de atentar contra la integridad sexual de nadie. Además, por un momento, señoras y señores del jurado, quiero pedirles que por favor se posicionen en los zapatos de Ignacio. Piense que tiene 2 hijos de 8 y 12 años, los cuales lo aman profundamente a su papá, pero resulta inimaginado pensar que un padre de familia como lo es el señor Sueiro sea capaz de volver a su casa con sus hijos y estar con ellos como si nada hubiese pasado. Además, la Fiscalía anunció que Ignacio había atacado sexualmente en contra de ambas menores, lo cual resulta erróneo, ya que la evidencia hacia este caso es inexistente. En las pruebas mostradas anteriormente podemos ver cómo una de las víctimas quería continuar con las conversaciones que tenían con Ignacio.
Por esto es que pareciera como si ella quisiera no tener ningún tipo de contacto con su hija. Y como punto final, nosotros resaltamos que hablar por redes no está prohibido, es completamente legal, y muchísimo menos está prohibido conversar si no hay ningún tipo de mensaje sexual hacia la menor. Personalmente nosotros creemos que es una confusión, porque en el momento en el que le preguntamos al papá de la víctima, el señor Darío, dijo que juntarse con una persona que se conoció por una red social era atentar contra la integridad sexual de la menor, lo cual no tiene sentido alguno, ya que cualquiera puede juntarse con quien quiera, y más así si es de mutuo consentimiento. Así que les pido por favor que tengan en cuenta que el señor Zaida no es imputable. Muchas gracias hacia la defensa y a la fiscalía. ¿El acusado quiere hacer uso de su derecho a dirigir unas palabras al tribunal? Me siento dolido por esta falsa acusación, ya que me perjudica la forma en la que me perciben mis círculos sociales, mis amistades y mi trabajo. Quiero declarar que nunca atenté contra la libertad y voluntad sexual de ella. Muchas gracias, Inés. Vamos a realizar un receso para que el jurado delibere. Todos de pie, se retira el jurado. El jurado ha dictaminado el veredicto del señor Ignacio Suelo, que es no culpable de los dos, Julia Serena Pérez y de Daniela Luz Crevicet. Se da entonces por finalizado el juicio. ¿Por qué no le pregunté? En la sala, ahora quiero hacer, ¿qué pasa en el viernes? Están felicitándolos a todos, trabajaron muy bien, expusieron los distintos roles en un juicio por jurado. Quería comentar un par de cositas técnicas. Cosa del imputado, y hay un artículo en el Código Procesal Penal que el tribunal tendría que habérselo leído, que la faculta a no declarar. Es decir, los parientes cercanos tienen la facultad de negarse a declarar. No leer ese artículo es una causal de nulidad de orden general, que se puede plantear y puede generar la nulidad de un proceso. Hubo otro temita polémico que declaró la madre de una chica y dijo que había revisado el teléfono de una nena de 16 años. Es un tema vidrioso ese, discutible. ¿Tiene intimidad una nena de 16 años? ¿Se puede revisar el teléfono sin su permiso? Yo creo que no, la Convención de los Derechos del Niño dice que no. Me parece que se puede hacer con una orden judicial, pero no se puede hacer por parte de los padres, aunque parezca mentira. Es un tema muy discutible, hay jurisprudencia contradictoria sobre eso, se los comento porque es una cuestión que se puede plantear. El problema técnico que advirtió el jurado es que no consideró acreditado, y me parece a mí por una infidencia que estoy haciendo porque presenciamos lo que debió haber sido una liberación secreta, no consideró acreditado que la cuenta de Instagram de la que se mandaron los mensajes perteneciera a la biblioteca. Y ese dato es un dato técnico. En realidad, en general, en una investigación, el informe técnico termina por resolverlo. ¿Cómo se deduce que es la cuenta? Y se deduce por la vinculación con otros sitios web, con lugares donde él informa la identidad. Es decir, hay formas de acreditarlo, pero el perito debería haber explicado, pero acá le preguntaron al perito, el perito dijo, no pude determinarlo, y esto debería haber generado alguna producción adicional de prueba. La otra cuestión es si los mensajes acreditados demostraban el elemento subjetivo del tipo requerido por el tipo penal. El tipo penal requiere una conducta, en este caso, que es el contactar a través del medio electrónico a un menor, y requiere una finalidad subjetiva, algo que ya no es algo para hacer, sino algo que tiene que estar en la cabeza del autor. Hacerlo con la finalidad de atentar contra la integridad sexual. Bueno, eso no se traducía claramente en los diálogos. Uno podría decir, esos diálogos eran inapropiados. Un adulto no tiene que tener esos diálogos con un menor, seguro.
Ahora, de ahí se deducía que porque le invita a almorzar, que está invitando a un acto sexual o a intervenir en un... Era un tema también que requería algún alegato particular. Podría uno marcar el contexto general de los mensajes, la reiteración, la forma delicada de ir venciendo la resistencia. Hay todas formas de argumentar sobre cuál puede ser el sentido que técnicamente pueden no ser conocidas. Igual quiero felicitarlos por la acusación, trabajó muy bien, la defensa también trabajó muy bien. Las preguntas son técnicamente muy difíciles en un juicio, es muy difícil preguntar sin dar la respuesta a la pregunta. Hay que aprender a preguntar preguntas que no lleven en sí. ¿Le dijo usted a su hija tal cosa? Bueno, ¿qué le dijo usted a su hija? No, ¿le dijo usted a su hija que no podía hablar con Instagram con tal persona? No. ¿Qué es lo que le dijo usted a su hija? Hay que aprender a preguntar. Esto es toda una técnica que se aprende en los cursos de litigio para saber cómo preguntar sin inducir la respuesta en la pregunta. Eso es lo que puede generar también muchas objeciones. Acá hubo buenas objeciones, te faltó la fundamentación de algunas de las objeciones y bueno, los quiero felicitar por el trabajo. Quería comentarles además que la ley de jurado que se sancionó este año no prevé el jurado para este tipo de casos. Lo prevé para delitos que tengan pena de hasta 20 años de prisión o más de 20 años de prisión, con lo cual no son delitos que hoy esté juzgando la ciudad. O sea, se sancionó la legislatura de la ciudad, sancionó el jurado para la ciudad de Buenos Aires, pero para cuando la ciudad de Buenos Aires ya se han sido transferidos los delitos que podrían ser juzgados por jurado. Donde el déficit es en el gobierno nacional. La provincia de Buenos Aires ya sancionó la ley de jurado hace 5 años. Ya tuvimos más de 400 juicios por jurado en la provincia de Buenos Aires. Es la jurisdicción penal más importante del país. Es la octava que sanciona el juicio por jurado, porque antes estuvo en Neuquén, Tucumán, Río Negro, en varias provincias que tienen su sistema procesal penal con distintos modelos de jurado. Algunas, Córdoba, Tucumán, sancionaron el modelo alemán con jurado escabinado, donde los jurados sesionan junto con jueces profesionales y abogados de la matrícula, y entonces toman una decisión que además fundamenta. Es otro modelo de juicio por jurado, y otros sancionaron como Neuquén o Río Negro el modelo de jurado anglosajón, que es el que sancionó también la provincia de Buenos Aires y el que sancionó la ciudad de Buenos Aires ahora. Bueno, yo esperé toda mi vida, yo soy abogado desde hace muchos años, esperé toda mi vida que sancionara el juicio por jurado, no entendía la resistencia. 3 veces habla la Constitución Nacional, el artículo 24, se lo recuerda al Congreso de la Nación el artículo 75, donde le dice las leyes que tienen que sancionar, entre ellas la del jurado, y después hay una garantía especial para todos los juicios criminales ordinarios, que tienen que terminar por jurados en la provincia donde ocurrieron los hechos. Esa garantía no se cumple hasta que alguna provincia ha empezado a sancionar un juicio por jurado. A nivel federal no está ocurriendo. Piensen ustedes cuál sería la reacción si la causa de Jesús, por ejemplo, que hoy la tenemos en todos los diarios, hubiera tomado un jurado. Si las decisiones en las causas relativas a los delitos de lesa humanidad ocurridos hace 40 años, las tomaron un jurado, como vi pedir a los imputados en las causas. Son temas muy delicados en los cuales la decisión del jurado yo creo que es más valiosa que la decisión de los jueces profesionales. Bueno, muchas gracias. Quiero hacerte una pregunta, aprovechando la presencia tuya, porque la ley de juicio por jurados que salió en la Ciudad de Buenos Aires, como bien decís, para delitos de 20 años, yo el otro día hablaba con una legisladora que sancionó esta ley y le digo, bueno, entonces, ¿por qué si no está lo que no está prohibido expresamente, no está permitido, por qué uno no podría hacer un delito como este, por ejemplo, de Gruni? ¿Por qué uno no lo podría hacer por jurados si no está expresamente prohibido en la ley? Esa es la pregunta. A mí me queda como la duda, ¿no? Bueno, la ley podría haber sido sancionada con la posibilidad facultativa de optar por el juicio por jurado. Yo creo que la garantía del juicio por jurado es una garantía renunciable. En realidad en la Argentina ya no hay juicios penales. El 90% de la gente que va presa en la Argentina va presa por algo que se llama juicio abreviado, que de juicio no tiene nada. Es una negociación con el fiscal en la que se acuerda una pena y lo homologa un tribunal, después de haberse hecho el sumario, que se reunió la prueba. Eso es lo que está resolviendo el 90% de las sentencias que dictan los tribunales en todas las jurisdicciones en Argentina. Entonces, el juicio por jurado tampoco es la realidad en los países donde tiene regulado. Es un juicio muy caro, muy difícil de afán. ¿Sí? Fíjense que para un incidente como este, que llevó varias horas trabajarlo, llevan trabajando varios días en este tema y son 12 personas, más todos los funcionarios, más la gente que está por detrás. O sea, es una movilización de recursos importante.
Yo creo que no hay ningún problema en hacerlo facultativo y se podría hacer facultativo, lamentablemente el legislador no lo hizo, y no hay ningún problema en plantearlo judicialmente. Algunos jueces lo han declarado, algunos jueces declararon la inconstitucionalidad del Código Procesal Penal por no respetar las disposiciones de la Constitución que obligan a celebrar el juicio por jurado. Pero no han sido decisiones que hayan prosperado hasta ahora. Bueno, no sé si respondo. Nada, quería agregar que la votación, ¿cómo fue la votación? ¿No? Porque nosotros hacemos la votación, vota el público que está acá para, digamos, otro modo de ver cómo leyeron esto. Entonces, del hecho 1, no culpable, lo encontraron 7 y culpable 17. Esto es para que ustedes se queden tranquilos. ¿Sí? Del hecho 2, no culpable 12 y 13 culpable, para que sepan el resultado. No sé si ustedes quieren decir alguna cosa. El tema de que no se pudiese decir que él fuese Nacho, que el imputado fuese Nacho Cool, en el alegato inicial, las primeras 2 cosas que dijeron fue que era él. No explícitamente que era él, sino que él había tenido las interacciones con esas chicas y después durante todo el juicio se lo trató como si él hubiese sido Nacho Cool, tanto por nuestro lado como por el de ellos. Por eso que fuese Nacho Cool creo que ya estaba más que demostrado. No sé si yo puedo decir. ¿Quieren decir algo? Sí, no sé si podemos. Sí, claro. No, yo quería añadir unas cosas. A mí me sorprendió primero que el jurado terminara por concluir en que era no culpable. Yo pensé que estaban todas las pruebas dadas en la mesa personalmente, pero así fue la decisión. Fue muy lindo, muy quizás la palabra no es correcta, pero divertido incluso, y es una buena forma de entender un poco cómo funciona el juicio por jurados, que se está implementando de manera tan digamos, poco homogénea en todo el territorio argentino. Así que bueno, nada, muy linda experiencia y muchas gracias a todos ustedes. Así que, muchísimas gracias. ¿Está aprendido ya? Sí. Bueno, a ver, lo del tema, lo más importante acá es lo del perito, que vos no me tenés que mostrar. O sea, el perito lo sentaron acá y supuestamente el perito es el que tiene acceso a los celulares, no sé si el del imputado, pero al menos el de Pero esto por qué pasó, porque esto, como decía, de la juicio de brevedad, esto terminó con una probation. Esto fue una causa, ahora la suspensión de juicio de prueba, es decir, se ponen de acuerdo. Explicarlo, ¿no? Porque lo va a explicar mucho mejor el que yo. Bueno, yo no sé qué pasó en el caso real, pero una suspensión de juicio a prueba, en este delito que tiene pena de 6 meses a 4 años de prisión, hay un fallo de la Corte que dice que hay que interpretar la ley autorizando que cuando una persona tiene una primera ofensa contra el derecho penal, puede optar por acordar los términos de una suspensión del juicio a prueba. ¿Qué quiere decir eso? Se aceptan una serie de reglas de conducta. Las reglas de conducta pueden ser, por ejemplo, no contactar a las chicas, hacer un curso de algún tipo para tener idea de cómo manejarse en los medios, en fin, indemnizar el daño, con indemnización en dinero, algunas horas de trabajo en algún lugar inadecuado. Esas pueden ser las reglas de conducta en una suspensión de juicio a prueba. Si se cumplen esas reglas de conducta durante el periodo de vigilancia, de vigencia de esas reglas, corresponde entonces extinguir la acción penal y ya no va a haber consecuencias penales por el delito. Pero sostuvo la finalidad de que una persona que había tenido una primera ofensa no vaya a juicio, no se va a hacer nunca un juicio por jurado donde se vea toda la prueba, pero cumple una serie de reglas de conducta que hacen necesario seguir adelante con el proceso. Esto está ocurriendo en muchos casos en la Ciudad de Buenos Aires, no tanto en los delitos contra la integridad sexual y los delitos de violencia doméstica, por ejemplo, son delitos donde la Fiscalía es reacia, hay resoluciones incluso que restringen la posibilidad de llegar, órdenes del fiscal general que restringen la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero hay muchos fiscales que acuerdan a veces la regla de conducta y a mí me parece una solución inteligente. Yo trabajé muchos años en el Fuero Penal antes de que se aprobara la suspensión del juicio a prueba,
Y en la suspensión del juicio a prueba vi indemnizar delitos, cosa que nunca vi en el fuero penal. En el fuero penal se aplican penas, pero no se satisface a las víctimas de los delitos. Nadie se lleva un peso en el bolsillo del fuero penal. En cambio, en la suspensión del juicio a prueba yo voy a acordar indemnizaciones suculentas, importantes, con tal de evitarse la molestia de tener que pasar por un juicio y tal vez una condena penal. Entonces es una herramienta muy interesante que no hay que dilapidar y desaprovechar. Lo que les puedo decir sobre la suspensión. Eso fue lo que pasó en esta causa. Claro, o sea, el término que acordaron es que no se podía revisar el celular de él. Eso. No, porque no lo llegás a revisar porque la investigación, digamos, la fiscalía lo que hace es llegar a las víctimas, ¿no? Cuando se sientan ya a hacer una suspensión de juicio a prueba ya es un acuerdo, entonces hay una especie de reconocimiento, digamos, no de lo que ya. Generalmente en esta cosa se debe haber revisado el celular, se debe haber habido una pericia. Pero es casi lo más obvio, me parece. No sé si es... Ojo, no siempre es posible. En este caso era posible. Para conseguir el celular hay que hacer una orden de allanamiento al domicilio, llegar al domicilio el celular y llevárselo antes de que lo rompan. Eso puede pasar antes de que algunos abogados, abogados que rompen el celular, el celular antes de que se lo lleve. En general esto se consigue, en este tipo de causas además la gente está esperando la denuncia y es posible que se. Si primero interactuó con los padres, por ejemplo, como ya pasó, y los casos siguientes seguros de destrucción celular. Si interactuó con los padres antes de que se hiciera la denuncia penal, los padres dijeron dejar de bromar a las chicas, por ejemplo. Claro, Y salvo que se no lo entienda, digamos. lo primero que va a hacer es romper el celular. Entonces esa celular es posible que no esté. Igual es muy importante saber que en el mundo cibernético del periodismo la prueba queda registrada. O sea, cuando uno rompe un celular, los correos electrónicos se pueden obtener los datos de los correos. Además de que se obtienen los del correo entrante, se puede obtener la información de las compañías telefónicas del número telefónico que tenía asignado el celular que él usó con quienes habló. Entonces se puede acreditar que de ese celular, o sea, que salieron mensajes de WhatsApp, de texto, no el contenido del texto, no las palabras de una conversación telefónica, pero sí el horario en que se hicieron las comunicaciones. Porque se había llamado hasta las 3 de la mañana. Claro, pero todo eso no sé. Esta seguramente la cosa pasó, pero no. Bueno, al menos acá ni idea. No sabemos. No surge de la causa. Más allá de que no lo hayamos Me dan la podido. causa, yo no tengo la pericia esa, ¿sí? Más allá de que el perito no haya podido ver el teléfono de él y no haya podido confirmarnos él, que él era Nacho, ellos en el alegato inicial afirmaron que era. Afirmaron que había interactuado con Afirmaron que había interactuado no por redes sociales. Una pequeña No por redes sociales. Todo juicio penal. Dijeron que Una aclaración. En todo juicio penal, el onus probandi, o sea, la carga de la prueba de la acusación, por eso el juez al principio del juicio le dice que este señor es inocente y la mera lectura de la acusación no acredita la culpabilidad y el fiscal tiene que probar fuera de toda duda razonable la culpabilidad. Que él se manejara como el autor de los mensajes es una mala técnica de defensa, posiblemente, seguramente es algo para revisar desde el punto de vista de la defensa, es un tema que hay que dejar que lo acredite la fiscalía y si no se acredita, uno no tiene por qué reconocerlo. No hay obligación en nuestro derecho de que si lo reconocieron, esto sí se pudo hacer valer ante el jurado. Sí, esto pasó, pero de hecho el imputado no lo reconoció en ningún momento. Ojo, el imputado no lo reconoció en ningún momento. No mencionó ninguna palabra, solo al final, que tampoco... Habló después del... El abogado que lo está representando a ese. Puede ser que la defensoría... Yo no soy abogado. Eso puede ser. De hecho, cuando al final habló el acusado, dijo que había interactuado no de índole sexual, pero que había interactuado. Era un hecho. Lo dijo él mismo. Interactué. 2 más 2. Una cosa es yo estoy interactuando con vos ahora y no te estoy actuando sexualmente, maestro. Bueno, pero la interacción... Dijeron que había sido por el tampoco dijo que fue por redes sociales. Y si es bibliotecario, y el que pone las faltas, eso sí que es casi lógico. Han interactuado con nosotros y no necesariamente. Eso sí, interactuando con un medio en el cual vos, cuando vos te relacionás con un menor, siendo alumno, vos tenés que avisar a la institución. Vos no te puedes relacionar con así. Además, la orientación de los